Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una palabra muy controversial es la palabra esclavitud. Ahora, es controversial cuando no la entendemos en el sentido bíblico. Permítanme simplemente declarar antes de ir más lejos, que la esclavitud, como fue practicada en los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, y como todavía se practica, es algo deplorable. Privar a alguien de sus derechos humanos básicos, adueñándose de esa persona y tratándola como un objeto, nunca es algo apropiado para Dios. Es un pecado. Pero debemos entender que muchas veces, cuando la Biblia habla de esclavitud, no está hablando de la esclavitud que viene a nuestra mente, a lo que acabo de describir, que fue practicado, por ejemplo, en Estados Unidos hace más de 100 años. Estamos hablando de algo muy diferente, porque en la Biblia, la esclavitud es una especie de ayuda financiera. La esclavitud, con mucha frecuencia en la Escritura, tenía que ver con una persona que tenía una deuda y no era capaz de pagarla. ¿Qué sucedería? Bueno, esa persona iría a trabajar para su acreedor hasta que pagara el monto adeudado, o hasta completar 6 años, a veces menos de 6 años. Puede que al cumplirse el tiempo todavía no habían pagado toda la deuda, pero al pasar 6 años, ¿qué pasaba? Se producía el perdón de toda la deuda. Cuando hablamos de esclavos en la Biblia, probablemente una palabra que nos ayudaría mejor a entender a qué se refiere sería siervos o trabajadores. De eso es de lo que la Escritura está hablando, ya sean siervos o trabajadores en una casa debido a una deuda, donde están obligados a servir por un periodo de tiempo, o ya sean simplemente empleados. Así que cuando leas esclavos, no pienses en lo que normalmente viene a tu mente, que es lo que ocurría en el siglo XVIII o XIX. No pienses de esa forma porque ese no es el concepto que la palabra de Dios maneja en este pasaje. Una vez más, toma tu Biblia y ve conmigo al último capítulo del libro de Efesios. Efesios capítulo 6. Y ya estamos listos para el versículo 5. En este capítulo seguimos hablando del hogar, la familia, y era muy común que la gente tuviera empleados trabajando en su hogar, porque mucha gente en esa época tenía como fuente de ingresos la agricultura, tenían granjas. Otros tenían negocios y necesitaban a menudo contratar obreros que vendrían y vivirían en su hogar y se volverían parte de la familia. Así que, verso 5, leemos: Y siervos, obedezcan a sus amos de acuerdo a la carne, es decir, a sus amos humanos. No es al Señor, o sea, Yeshua, sino más bien habla del Señor de la casa, de su empleador. Dice, obedézcanlos, ¿con qué? Con temor, o sea, denles prioridad, también con temblor. Y dice aquí, háganlo con sencillez de corazón. Obedezcan por la simple razón de que la obediencia es lo correcto. No piensen más en el asunto, sino simplemente cumplan su tarea. Así que, de nuevo, dice, siervos o esclavos, obedezcan a sus amos carnales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como si fuera al Mesías. Así que incluso en esta situación que habría sido tal vez desagradable, imaginen que alguien comienza un negocio, pide dinero prestado y el proyecto fracasa. Él no estaría feliz de ir a trabajar bajo la autoridad de otro. Pero dice, háganlo incluso como si estuvieran sirviendo al Señor. Es decir, incluso si caen en circunstancias difíciles,
donde fracasaste en tu proyecto original y te encuentras cumpliendo una labor que no te gusta, trabaja como para el Señor. O sea, demuestra un carácter bíblico. Sé el mejor siervo, sé el mejor empleado, con el fin de que manifiestes la presencia de Dios en tu vida. Verso 6. Dice, no lo hagan como sirviendo al ojo. Es decir, no lo hagan solamente porque se ve bien, no lo hagan solo para que los vean y digan, ¡oh, qué buen trabajador! Y así agraden el ojo humano, simplemente por guardar las apariencias. No, hay que hacer algo más que eso. Dice, sino más bien háganlo como siervos o esclavos del Señor, cumpliendo la voluntad de Dios con el alma, es decir, poniendo todo su ser en ello. ¿Por qué? Incluso en esa posición. Y a menudo hablamos de alguien que, como dije, quebró financieramente. Comenzó un negocio, tenía un plan, obtuvo un préstamo y ahora no tiene el dinero para pagar. Así que ha fracasado. Pero incluso en medio de su fracaso, aún es capaz de demostrar su fe, demostrar su misión y manifestar la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que dice aquí. Verso 7. Dice, y literalmente, con una mentalidad buena o apropiada. Algunas Biblias lo traducen según la buena voluntad, pero literalmente significa mentalidad, con una buena mentalidad, como sirviendo al Señor y no al hombre. Es decir, consideren a ese empleador y consideren a esa persona a quien ahora mismo están sirviendo como si fuera el Señor. Trátenlo como tratarían al Señor. ¿Por qué harías eso? Como dije, para que la gente pueda ver que eres diferente. Verás, si revisas muchos de los comentarios rabínicos, te dirán que estos individuos, aunque estaban endeudados, aunque estaban obligados a cumplirle a estas personas que les habían extendido una ayuda financiera por su situación, vivían resentidos. Pero ¿por qué esta persona te habría prestado ese dinero? Esa persona hizo un acuerdo de negocios contigo y tú fallaste en tus responsabilidades. Sin embargo, por esta razón guardas resentimiento por causa de tu situación actual. Bueno, el punto es este. Bajo la ley bíblica, esa situación llegará a un fin, en un máximo de 6 años. Y no malentiendas ni olvides ese número 6. El 6 es el número de la gracia. Así que al final de este tiempo, Dios es misericordioso. Tal vez debías trabajar mucho más tiempo para pagarlo todo, pero Dios dijo, máximo 6 años. Él ofrece su gracia y le dice a la gente, confíen en mí en esto. De la misma manera que a menudo es difícil que nos sometamos a cosas que no entendemos, aquí hay un ejemplo perfecto. ¿Por qué diría Dios cuando la deuda no está pagada y quizá ha llegado a un punto en el 5º año? Porque recuerden que los ciclos de 7 años según la Torá son fijos, empiezan y terminan igual para todos. Puede que alguien pida un préstamo y no pueda pagar al final del 5º año del ciclo, y todavía la deuda es grande, pero solo tendría que trabajar ¿cuánto? 1 año nada más, porque el siguiente año sería el 7º año del ciclo y la persona queda libre. Así que el empleador podría decir, esto no es justo, esto no tiene sentido para mí. Pero no es más que un ejemplo de cómo una y otra vez la Biblia nos insta a todos a someternos. Cuando cada persona se somete, cada quien en su rol, en su posición, cuando todos nos sometemos a la instrucción de Dios, Dios nos bendice. No olvides el ejemplo que vimos. Y no es una bendición individual, sino que la bendición es para todo el cuerpo, para toda la nación. Dios está moviéndose y dando principios que quizás solo Él entenderá, pero los comparte con nosotros para que podamos someternos y recibir su bendición en nuestras vidas. Mira de nuevo el verso 7. Dice que sirvamos con buena mentalidad, como para el Señor y no como para los hombres. Verso 8. Sabiendo que todo el que hace el bien, y el punto es este, no importa en qué situación te encuentres, bien seas el Señor o bien seas el siervo, ya seas el dueño o el empleado, no hay diferencia. Leamos lo que dice, sabiendo que a cada uno que hace el bien, sin importar la posición en la que se encuentre, dice, este que hace el bien, es decir, que obra y actúa en la voluntad de Dios, este recibirá, ¿de quién? Y ahora cuando dice del Señor,
sí se refiere al Señor de señores y Rey de reyes, al Mesías Yeshua. Así que no importa en qué situación nos encontremos, ya sea por nuestra propia desobediencia, ya sea por alguna otra razón fuera de nuestro control, no hay diferencia. Si estás en una mala situación, lo mejor que puedes hacer es someterte, honrando a Dios en medio de ello. Haz lo mejor que puedas con la ayuda del Espíritu Santo para demostrar tu amor y tu confianza en Dios. Leemos aquí que Dios hará algo. Dios va a responder. Él va a moverse. Y esa persona recibirá del Señor. Bien sea un esclavo o bien sea una persona libre. Verso 9. También, primero le habló a los siervos, pero ahora le hablará a los amos. Dice amos. Entiendan esto. Dice, hagan todas las cosas. ¿Cómo? Hagan todas las cosas, trátenlos en toda situación, no con amenazas. Literalmente dice, removiendo la amenaza. No operen por causa de su autoridad, sino que hagan todas las cosas ¿cómo? Entendiendo que es el mismo Señor, que todos tenemos el mismo Señor, que está en los cielos. Y este es uno que, como dice el verso 9, este Señor no muestra parcialidades, no hace acepción de personas. ¿Cuál es el mensaje? Estamos aprendiendo de esto, que cuando uno reconoce al Señor, sin importar la posición en la que se encuentre, y uno se mantiene fiel a pesar de las vicisitudes, Dios será fiel para moverse en esta persona, ya sea un amo o un esclavo, no hay diferencia. Dios se moverá en su vida y esa persona recibirá. Bien, avancemos al verso 10. Todo esto está construyendo un orden. Hasta ahora, Pablo ha venido hablando de la importancia de la familia. Cada miembro de la familia, indistintamente de su posición, bien sea el padre o el esposo, la madre o la esposa, o los hijos, o bien sea el amo del hogar, o bien sea un empleado o un siervo, no hay diferencia. Cada persona tiene el deber, si quiere estar bien con Dios, tiene que someterse a su rol en obediencia. Dios verá eso y se moverá. Ahora, ¿por qué quiere Dios que esta exhortación sea enseñada a padres, hijos, empleadores y siervos? ¿Por qué? Porque todo esto va más allá del hogar. Tiene que ver con el bienestar del pueblo de Dios colectivamente. Porque en última instancia, nuestra batalla no es el uno contra el otro. ¿Es contra qué? Bueno, leamos ahora el verso 10. Vemos algo muy diferente. En el verso 10 dice, y finalmente. ¿Por qué dice esto? Porque a esto es a lo que quiere llegar. Lo que está hablando aquí es el punto real en todo esto. Esposas que se someten a sus esposos están preparándose para la guerra espiritual. No para luchar contra individuos, sino contra principados y gobernantes de lugares celestiales. Eso significa más allá de esta dimensión. Y si no podemos someternos a los principios con respecto a cómo comportarnos unos con otros, si no podemos en nuestro orgullo, y estoy hablando con cada uno de nosotros, maridos, esposas, hijos, padres, siervos, lo que sea, si no podemos someternos, seremos presa fácil del enemigo. Por eso, cuando miramos aquí, comenzando en el verso 10, dice que ahora, finalmente, este es el punto al que quería llegar, dice, finalmente, literalmente dice, fortalezcanse en el Señor, en su poder y fuerza. Así que dice, fortalezcanse en el Señor, ¿cómo? Utilizando su poder y su fuerza. Lo que intenta enseñarnos es esto. A menos de que aprendas cómo operar en tu rol dentro de tu familia, a menos de que aprendas a funcionar en tu rol en la sociedad, poniendo en práctica los principios bíblicos, principios de sumisión, sin apagar u obstaculizar al Espíritu Santo, a menos que aprendas a hacer eso en tu vida cotidiana, nunca estarás listo y preparado para la batalla espiritual en la que nos encontraremos en el futuro, y a veces incluso en el presente. Mira el verso 10. Dice, finalmente,
Fortalézcanse en el Señor, en su poder y su fuerza, poniéndose toda la armadura de Dios. Es importante que veas que dice toda la armadura de Dios. La armadura tenía como propósito la protección. Verás, Dios nos ha enseñado estos principios, no porque quiere que todos se sometan solo por el simple hecho de que se sometan y punto. No, Él no nos manda a someternos para que nos sintamos humillados, porque de alguna manera esa humillación nos conduzca a una buena espiritualidad, no. Lo está haciendo por nuestro propio bienestar. Si no sabemos cómo someternos, seremos fácilmente derrotados por el enemigo. Vivamos de manera correcta en nuestros hogares y negocios, y así nos prepararemos para una batalla mayor. ¿A qué me refiero? Mira el verso 11. Dice, pónganse toda la armadura de Dios, de modo que sean capaces de estar firmes. Eso es lo que Dios hace. Quiere que estemos firmes en toda situación, no que peleemos con nuestro prójimo. Hemos sido llamados a someternos, hemos sido llamados a darle prioridad al otro y a negarnos a nosotros mismos para edificar a los demás. Queremos dar lo mejor de nosotros a los demás. Pero ahora está hablando de algo diferente. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra, y es la misma palabra que aprendimos, la palabra para metodología. Es decir, los esquemas, los planes, los métodos, el comportamiento ¿de quién? Del diablo, usando esta palabra para un ser diabólico. De eso es de lo que está hablando. Utiliza la palabra diabólico para decirnos que es un rival que nos supera. Por tanto, no nos sirve de nada movernos por la sabiduría humana, sino únicamente por la sumisión y la obediencia a los principios de Dios. Así es que seremos equipados. Así es como nos ponemos toda la armadura de Dios. A medida que nos sometemos, la armadura es colocada sobre nosotros. Y noten cómo Dios se muestra realmente específico en esta imagen que nos da. Avancemos al verso 12. La razón por la que esto es tan importante y debemos ponernos la armadura es que nuestra batalla, y tal vez nuestra lucha sería una mejor traducción. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra principados. Es un sinónimo de gobernantes, autoridades, no de este mundo, sino que noten lo que dice, contra los poderes de las tinieblas de esta era. Literalmente dice contra este poder que ha tomado el mundo y es un mundo de tinieblas. Dice en contra, y estoy tratando de ayudarnos a entenderlo, en contra de las fuerzas espirituales de maldad. ¿Dónde? En lugares celestiales. Y estos lugares celestiales significa simplemente que están fuera de nuestro dominio natural. Estamos luchando contra un enemigo que es mayor que nosotros. ¿Entiende eso? ¿Cuál es la solución? Bueno, recuerda la Escritura. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Pero solo tienes acceso a su poder, su ayuda y su asistencia en las batallas espirituales. ¿Cuándo? Cuando nos hemos puesto la armadura de Dios. Si no nos la ponemos, seremos derrotados. No estoy hablando de la salvación, sino de nuestro diario caminar. Así que una vez más, verso 13. Dice, por esta razón, reciban la armadura, toda la armadura de Dios. Puede ser, tomen toda la armadura. Es una acción cognitiva. Y la manera como la tomamos es a través de un espíritu sumiso, con el fin de que puedan resistir, literalmente, en el día malo. ¿Qué significa esto? Bueno, recuerden que el término malo se refiere a aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Las encontraremos más a menudo de lo que pensamos, y nunca podremos resistirlas por nosotros mismos. Es solo cuando somos equipados por Dios, producto de la sumisión, por la cual recibimos toda la armadura, no una parte, sino toda la armadura de Dios, que somos que, habiendo hecho esto, final del verso 13, habiendo hecho la mayoría de las cosas, no, habiendo hecho todo, puedan ser capaces de estar firmes. Verso 14. Una palabra que aparece una y otra vez aquí es esta palabra para estar firmes. Estar firmes se relaciona con la victoria.
de acuerdo a los rabinos. ¿Por qué lo digo? Piensen por un momento en el Éxodo, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, llegaron al Mar Rojo, y Faraón los alcanzó con sus carros y sus ejércitos. ¿Qué dijo Dios? Hablándole a Moisés, Dios le dijo, «Dile al pueblo, quédense quietos». Literalmente significa, permanezcan firmes en su lugar y confíen en Dios. ¿Y qué ocurrió luego? Una gran victoria. Y con esto es con lo que tiene que ver esta palabra. Si queremos la victoria, estemos firmes. Sigamos leyendo. Por lo tanto, estén firmes y ciñan sus lomos. Esta expresión de ceñir los lomos habla de la preparación de un siervo para el trabajo. Su implicación es que estemos listos para trabajar. Así que a menos que estemos listos para trabajar, a menos que estemos listos para servir a Dios, si ese no es nuestro objetivo, entonces el enemigo nos eliminará fácilmente, nos apartará, nos derrotará y no daremos fruto. No seremos ricos en buenas obras. No cumpliremos lo que Dios quiere que cumplamos. Seremos un pueblo derrotado. Leemos aquí en este pasaje, mira de nuevo. Verso 14 dice, «Por tanto, estén firmes y ciñan sus lomos». ¿Con qué? Con la verdad. Lo primero que vemos es esto. Una persona no está lista para asumir su posición, es decir, no está lista para ir a la batalla hasta que esté preparada. Y lo fundamental aquí es la verdad. Si no conoces la verdad de Dios, la palabra de Dios, serás fácilmente derrotado por el enemigo. No podrás oír e interpretar la voz del Espíritu Santo y ni siquiera reconocerás que es el Espíritu Santo. Así que dice, estén firmes, ceñidos sus lomos. Los lomos son esta porción media del cuerpo, una parte fundamental del cuerpo, con la verdad, poniéndose la coraza de justicia. Aquí hay un principio que Dios quiere que aprendamos. Solo cuando, y no te lo pierdas, solo cuando nos equipamos con la verdad de Dios, estaremos protegiéndonos verdaderamente a nosotros mismos. La verdad de Dios es dada para nuestra protección. Y noten que en esta imagen vemos una relación entre la verdad y la justicia. Solo la verdad de Dios es la que produce justicia en la vida de la persona. Y esto nos trae seguridad, esta coraza de justicia. Verso 15. Sigue describiendo la armadura y dice, calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Así que no va demasiado lejos hasta que habla del Evangelio. ¿Qué nos refiere esto? Bueno, el Evangelio nos refiere completamente a la gracia de Dios. El Evangelio son buenas noticias de victoria. Estamos haciendo todo esto, pero entendemos que a fin de cuentas la victoria pertenece a Dios. Cuando hacemos lo que fuimos llamados a hacer, no se tratará tanto de nosotros luchando contra el enemigo. Nosotros estamos obedeciendo con Dios, por lo que la batalla real es esta. Lo que el enemigo quiere más que cualquier otra cosa es que dejemos de servir a Dios, que dejemos de obedecer su palabra y que nos enredemos en lo que Él está haciendo y tramando. Les doy un ejemplo. Hace bastante tiempo, cuando era pequeño, uno de mis programas favoritos de televisión era Perdidos en el Espacio. Y nunca olvidaré un episodio que he usado como ejemplo varias veces. La serie trataba de una familia que iba de planeta en planeta y siempre tenían problemas. Tenían un robot que a menudo decía peligro, peligro, peligro. Y en el episodio que tanto recuerdo, lo que vi es que el padre fue llamado a viajar por un camino. Y solo si llegaba al final, su familia sería salvada. Él tenía un límite de tiempo para llegar a la meta, pero ¿qué pasaba? Bueno, él comenzaba a viajar y alguna criatura aparecía. Él luchaba con ella y estas batallas le causaban perder un valioso tiempo. Bueno, el mensaje del capítulo o de ese episodio era el siguiente: que una vez que él simplemente dejó de prestar atención a esos extraterrestres, a esas criaturas que eran tan intimidantes y aterradoras, cuando dejó de luchar contra ellas para continuar con su misión principal de llegar a su destino, ¿qué ocurrió? Ellas desaparecían. Es lo mismo que ocurre con nosotros y nos ilustra un punto bíblico muy importante. Debemos dejar de darle prioridad a las artimañas y estrategias del enemigo.
A menudo lo que pasa es esto. La influencia demoníaca opera para sacarnos del camino, para que enfoquemos nuestra atención a esos problemas en lugar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y es cuando avanzamos por ese camino. Recuerden que todo está arraigado en el Evangelio. Recuerden que aquí se habla de tener los pies preparados, calzados con la preparación del Evangelio. Ese es el objetivo. Y esto produce paz, el cumplimiento de los propósitos de Dios. Dice también que sobre todas las cosas, tomemos el escudo de la fe. Aquí de nuevo, la fe está relacionada con la palabra de Dios. Y solo cuando estamos utilizando la palabra de Dios, tendremos este escudo, esta defensa. ¿Qué es la fe? Es la palabra de Dios. Cuando estoy obedeciendo la palabra de Dios, estoy en el lugar más seguro en el que puedo estar. Pero cuando no actúo en fe, sino que actúo de acuerdo a mis imaginaciones, mis pensamientos, lo que yo creo correcto, eso es falta de fe. Cuando comienzo a comportarme de esa manera, es como si entrara en batalla sin escudo alguno. Así que, mira de nuevo, dice, por sobre todas las cosas, tomen el escudo de la fe, con el cual serán capaces de hacer algo. Los ataques del enemigo son reales, pero tal como en el ejemplo que les compartí, él perderá algo aquí. Porque aunque el enemigo puede afectarte, él puede herirte, puede perseguirte, nosotros podremos sobrevivir y podremos ser, como dice en Romanos, más que vencedores. Leamos de nuevo, no se pierdan este punto tan importante. Sobre todas las cosas, tomen el escudo de la fe, con el cual serán capaces de apagar todos los dardos encendidos. Y dije dardos porque así es como lo traduce la mayoría de las Biblias, pero una mejor traducción no habla de un pequeño dardo, sino de algo como un misil. Tiene que ver con una enorme flecha encendida que se arrojaba. Y es solo cuando actuamos en fe, creyendo en Dios, moviéndonos en obediencia y en sumisión, que aunque el enemigo nos dispare flechas encendidas, ¿qué pasará? A través de la fe, Dios extinguirá ese ataque. Él lo apagará y lo convertirá en algo nulo y sin poder. Lo que quiero que veamos es que Dios nos ha equipado y nos ha colocado delante todas estas cosas para nuestra protección. La pregunta es, ¿vamos a someternos a la verdad y utilizar estos principios por los cuales podremos derrotar los ataques del enemigo? Mi esperanza y mi oración es que seamos lo suficientemente sabios para obedecer. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.